Buenos días. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Bien, vamos a acabar la parte de transferencia de calor. La anterior clase ya hemos hecho, ¿no? El caso de placas, se puede decir composición de placas, ¿no? En donde espero que se haya entendido el concepto de cómo realizar ese tipo de ejercicios. Bien, hoy vamos a hacer ahora con figuras regulares, pero ya no planas, sí, curvas. Me imagino que el ingeniero también les avanza un poco de eso, tal vez les ha dado ecuaciones, ¿no? Tal vez ha deducido algunas para las más representativas o las más conocidas, ¿no? Que son esferas, cilindros. Bueno, esos dos, ¿no? Esferas, cilindros, esferas huecas, esferas, no, bueno, solo esferas huecas, cilindros huecos, ¿no? Eso es lo que más comúnmente entra. Bien. Bien, entonces vamos a comenzar realizando una deducción, ¿está bien? Una deducción de un cilindro, ¿sí? De un cilindro, de la esfera, luego vamos a hacer la esfera. Que eso generalmente es lo que más suele entrar el examen en cuanto a este tema. ¿Está bien? Vamos a aplicar la ley de Fourier. En este caso ustedes ya lo saben de memoria o deberían saberlo, que es menos K por A por el gradiente térmico, ¿no? La anterior vez, al manejar placas, este término no dependía uno del otro, no eran independientes, por lo tanto esto se lo escribía como delta de temperatura, como delta de esto, o esto también hemos llamado la longitud, ¿no? La cual atraviesa el calor. En este caso, ahora va a variar, ¿está bien? Va a variar, ¿qué se llama? Va a variar, perdón, va a variar la diferencial de desplazamiento con el área. La anterior vez, no, como el área era constante, una placa es constante el área, ¿está bien? No varía mientras, mientras avanza el calor, por lo tanto será constante. Ahora esto va a ser variable, ¿sí? En sí en eso va a constar el método de relacionar el área con el desplazamiento del calor. Bien, haremos de forma práctica, ¿está bien? A ver, un ejercicio. A ver, haremos esto. Hallar la expresión matemática, hallar la expresión matemática que permita calcular el flujo de calor, a través de una pared, de un horno cilíndrico, a través de la pared de un horno cilíndrico, de radio inferior R minúscula y radio exterior R mayúscula, de radio interior R minúscula y radio exterior R mayúscula. La longitud L y el coeficiente térmico K, longitud L y coeficiente de conducción, perdón, térmico K. Coeficiente de conducción térmico K. Considere que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Considere que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Y voy a graficar la gráfica, ¿no? Bien, nos dice que tenemos un cilindro. Tenemos un cilindro que es un horno, ¿no? Un horno de esta, más o menos de esta. Un momentito, lo voy a graficar mejor. Ya, entonces tenemos este tipo de horno. Ya, nos dice que tenemos la temperatura 1 está por dentro y la temperatura 2 está por fuera. ¿Está bien? También nos dan datos de los radios. Nos dice que el radio interno, que parte obviamente del centro, y tenemos un radio externo. El radio externo es R mayúscula
y el radio interno es R. ¿Está bien? Bien, y nos da la longitud, ¿no? De todo el horno, la longitud L. Y nos dice que tiene un coeficiente de conducción térmico K, ¿ya? Coeficiente de conducción térmico K. Bien, nos pide el flujo de calor, ¿no? La expresión de matemática que nos define el flujo de calor. Bien, para ello vamos a comenzar. Bueno, esto es de una vista de isométrica, se lo puede llamar. Viendo de frente, viendo de esta parte con un ojito. Vamos a verlo así, ¿no? Tenemos así y así, ¿no? Donde aquí está el radio R minúscula y del centro hasta afuera es el radio R mayúscula. ¿Está bien? Y aquí tenemos, por dentro tenemos una temperatura T1 y por fuera tenemos una temperatura T2. Pero si ustedes leen el enunciado, nos dice que considere que T1 es mayor que T2. Entonces, ¿qué esto me indica, no? Ustedes, bueno, hemos comenzado la anterior semana, la subanterior, que el flujo de calor va de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura, ¿no ve? En este caso, T1 es mayor a T2, por lo tanto, el flujo de calor va a ir en este sentido, ¿está bien? Va a ir en este sentido el flujo de calor. Esto es el flujo de calor. ¿Está bien? El flujo de calor va de adentro hacia afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el T1 es mayor a T2. Ahora, si fuera un caso contrario, si T2 fuera mayor a T1, entonces de afuera iría hacia adentro el calor, ¿no? En este caso no. Bien, entonces una vez que en todas esas condiciones comenzamos a deducir la expresión matemática que nos calcula el flujo de calor de este orden. Bien, aquí tenemos la ecuación de Fourier, en donde ¿qué nos relaciona? Nos relaciona área. H es constante, ojo, el flujo de calor es constante. El coeficiente de conducción térmica es constante. El área es, aquí en este caso el área va a ser variable, ¿está bien? Delta de temperatura va a variar la temperatura. Y delta de X también va a variar en cuanto al área. Miren. Bien. ¿Cómo comenzamos? Mira, primeramente sabemos que esto necesitamos el área de donde se va a transferir el calor. Primeramente va a comenzar con esta área, miren, lo voy a hacer con un colorcito más. A ver, ya. Primeramente va a partir de dentro, va a tocar este pedazo del cilindro, ¿está bien? Así aquí tenemos un área 1, se lo puede llamar, ¿ya? Luego, mientras va a avanzar hacia afuera, va a variar, y mejor es por la mitad, digamos. Va a ir continuamente variando el área. Aquí tenemos un área 2, lo llamaremos. Cuando va a estar por llegar afuera, aquí podemos tener un área N, ¿no? Va a haber infinitas, si ustedes se dan cuenta, va a haber infinitas áreas, ¿no? Mientras va avanzando. Entonces, es el área que va tocando, ¿no? Que va donde se va propagando el calor. Por lo tanto, el área es variable. ¿Y varía en función de qué? Varía en función de la distancia que avanza, ¿no? Respecto de esta distancia. De esta distancia, que la cual sería la diferencia del radio R menos el radio R minúsculo, ¿no? Cuando está en este intervalo del área va variando, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionamos? Vamos a ir con integrales. Para ello, vamos a tomar se puede decir, una circunferencia que esté entre R y R mayúscula, en donde lo vamos a llamar, un momentito, voy a hacer esta diferencia. Vamos a tomar ese diámetro, en donde yo, un momentito, esto ojo, ese es el centro. Esto lo hago un poquito, para que se entienda. Pum, pum. Así tipo, sí. No es una, ojo que yo estoy tomando ese pedacito. Ya, bueno, voy a hacer lo más que he podido. Bien. Está mi color negrito.
Bien, entonces yo voy a medir hasta ahí un diferencial de qué variable ponemos, un diferencial de z le llamamos, ¿sí? Bueno, un z, un radio z, no, no es radio z, no es. Tito. Bueno, esta parte. Aquí vamos a llamarlo un, a ver, ¿cómo lo llamamos? Tenemos R minúscula, R mayúscula, lo llamamos un Z, un radio Z. Entonces calcularemos cuánto será el área de este pedacito, de este cascarón, se puede llamar, que aquí está bien, de este cascaroncito. Vámonos. Obviamente el área va a ser igual a ¿qué? El área va a ser, bueno, primeramente el área de un cilindro, ¿sí? De un cilindro es igual a ¿qué? Es igual a pi por el radio, bueno, sí, pi cuartos por el, no estamos con radios, ¿no? Seriamente pi por el radio elevado al cuadrado, no, pi por el radio es la longitud, ¿no ven? No, perdón, ¿cómo sería esto? 2pi, ¿no? 2pi por el radio es el perímetro de una circunferencia, y ahora, si yo quiero tener el área, lo multiplico por la longitud, entonces esta sería nuestra área para una, para una circunferencia. Entonces, en este caso, vamos a hallar esa área que tenemos ahí. El área va a ser igual a ¿qué? 2pi, el radio, en este caso el radio lo he llamado z, ¿está bien? Z por la longitud, en este caso z es mi variable, ¿está bien? 2pi L es constante, ¿sí? Constante. Bien, entonces, diferencial de x. En este caso, diferencial de x va a ser esto, miren. Es cuando va variando, ¿no? De aquí. X se mide desde aquí. Es esto, ¿no? Lo que estoy llamando. Este va a ser, esto va a ser x. Entonces, diferencial va a ser este pedacito, ¿no? Te lo voy a llamar como diferencial de x. Como en este caso, como estoy manejando z, esto va a ser igual a ¿qué? Diferencial de z también, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a tomar como diferencial. Bueno, en principio creo que voy a tomar x mejor también, para no equivocarnos mucho. No, pero igual, ¿ya? Pues empezamos en nuestra ecuación. Ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, nos vamos a la ecuación de Fourier. Bueno, en este caso es sencillo ese cilindro. La esfera es un poco más complejo. Entonces, va a ser K, el área es 2 pi por z por L, por diferencial de T, por diferencial de Z. Ustedes también pueden llamarlo con X, también yo lo he llamado Z, entonces ¿para qué se relaciona con Z? Porque esto es la variación, ¿no? En este intervalo de R hasta R mayúscula. Bien, lo estoy llamando de esta manera y despejamos variables, ¿no? En este caso, este va a ir a multiplicar, esto va a ir a dividir. Rápidamente vamos a tener esto. K, 2pi por L sobre H, negativo, ¿no? Despejando tenemos esto, ¿no? Luego procedemos a integrar. Procedemos a integrar. Ojo, todo le junto porque todo esto es constante, no va a variar. Bien, comenzamos desde que Z inicial. ¿Cuánto vale mi Z inicial? Este es radio Z, estamos hasta donde está, ¿no? Z inicial va a ser cuando esté en el interior de este cilindro, que en este caso sería con radio R minúscula, ¿está bien? Este Z va hasta nuestro diferencial, en este caso va a iniciar ¿en dónde? En cuando es R minúscula. La Z inicial es R y va a terminar cuando Z final sea igual cuando esté afuera, ¿no? Va a ir avanzando hasta que va a llegar hasta el cascarón exterior, se puede decir. En este caso va a ser R mayúscula. R mayúscula. ¿Sí? Bien. Temperatura. Temperatura inicial va a ser cuando estamos adentro. En este caso estamos con una temperatura T1. La temperatura final cuando estamos por fuera va a ser una temperatura T2. Bien, pues tenemos que integrar. Este es un logaritmo natural, ¿no? Entonces conocen un logaritmo natural. Y como esto va a ser esto menos esto, finalmente rápidamente lo resumimos en esto. ¿Ve? Como propiedades de logaritmos. Igual, todo esto es constante, ¿no? Entonces vamos a ordenarlo.
Esto es constante por, no varían en cuanto a la temperatura, ¿no? Entonces, si esto va a ser simplemente un delta, ¿no? O en este caso va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Este menos no me olvido. Bien, tenemos eso. Finalmente despejamos H, ¿no? Que es el flujo de calor. En nuestro caso, despejando va a ser igual a H es igual. Este menos sí que lo pueden introducir, ¿no? En, en esta resta, ¿no? De T2 menos T1. Finalmente vamos a tener esto. Va a ser 2 pi LK T1 menos T2. Este signo me lo ha cambiado, ¿no? Dividido entre el logaritmo de R mayúscula sobre R. Bien, tenemos esto. Y si ustedes van a verificar, tal vez tengan alguna tabla, esto es generalmente la expresión de transferencia de flujo de calor a través de un cilindro, un hueco, ¿no? Bien, como les digo, esto es fácil, no es tan complicado. Tal vez aquí yo me complico un poco con las variables, ¿no? Para explicarles. En este caso yo estoy llevando Z, ¿no? Este es radio. Y el diferencial de cuando va a variar lo llamo diferencial de Z, que es lo mismo que diferencial de X. Aquí no hay cambio esto, ¿bien? Esta parte es un poco, no se entiende bien, ¿sí? Ahora, si yo llamaba esto X, creo que era lo mejor, ustedes no pueden hacerlo X, entonces es más fácil, ¿no? Yo por lo que lo llamo Z y para no cambiarlo, lo llamo aquí. Lo he vuelto a llamar Z al diferencial de X, que en nuestro caso es lo mismo. Bien, entonces, esto es más o menos cómo se deduce el flujo de calor a través de una superficie que en cuanto al área varía, ¿no? Ya les he explicado qué varía del área, ¿no? Va variando, mientras va avanzando el calor, el área va creciendo en nuestro caso, ¿no? En este caso el área va creciendo desde cuando vale con el radio R hasta que valga con un radio R mayúscula, ¿no? Es un radio mayor. Bien, a ver, complementaremos este ejercicio ya, a ver, ya. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer otro caso similar a este, donde vamos a aplicar otros conceptitos más. ¿Hay alguna consulta? Tal vez en ingeniería ha hecho también esa deducción, ¿no? No es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Bien, entonces bajo este mismo criterio, haremos este ejercicio, ¿está bien? Que nos dice, ya, complementando este mismo problema, si los mismos datos, todos los mismos datos, solo que ahora el inciso B lo llamaremos, ¿qué nos dice? Esto que se como el inciso A, ya, deducir, ¿no? Inciso A. De este mismo ejercicio vamos a sacar otro, que también suele entrar el examen, que nos dice, ya, ahora nos dice, ¿a qué distancia radial del centro del tubo? ¿A qué distancia radial del centro del tubo? ¿A qué distancia radial del centro del tubo? La temperatura es justamente la media aritmética. La temperatura es justamente la media aritmética de T1 y T2. ¿A qué distancia radial del centro del tubo, perdón, bueno, del horno, en este caso sería del horno? La temperatura es justamente la media aritmética. La temperatura es justamente la media aritmética. Bien, no sé si se entiende el problemita. A ver, si no se entiende, rápidamente voy a hacer, ya. Bueno, te voy a dibujar bueno, de perfil o transversalmente el tubo o en el horno. Tenemos de esta manera, ¿no? Aquí tenemos que es T2, aquí adentro es T1. Bueno, lo mismo que la anterior vez, ya lo mismo, esto es R minúscula, esto es R mayúscula. Ahora, ¿a qué me refiero cuando les digo a qué temperatura o a qué distancia radial del centro de tubo la temperatura es la media aritmética? Es como la anterior vez, miren, cuando estamos aquí dentro en el tubo o en el horno, perdón, todo este espacio vacío está bajo una temperatura T1 hasta esta, ¿no? Donde se conecta con, bueno, la superficie del horno, ¿no? La superficie interior del horno, donde tenemos un radio R. En ese punto tenemos una temperatura de T1. Ahora, mientras va avanzando,
mientras va avanzando el calor, ¿sí? Va avanzando. Cuando voy a llegar hasta este cascarón de afuera, ¿sí? Un colorcito más visible. No, con esto, pues. Cuando voy a avanzar hasta cuando el radio exterior o donde está el exterior del horno, voy a tener una temperatura de T2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Mientras voy avanzando, la temperatura va reduciéndose, ¿está bien? Como T1 es mayor a T2, va reduciéndose hasta que llegue a una temperatura de T2. Entonces, durante este intervalo que tenemos aquí adentro, seguramente va a haber un punto, ¿sí? Un punto a una cierta distancia del centro, donde, donde va a estar abajo una temperatura prima, lo llamamos, ¿ya? Una temperatura prima, ¿ya? Una temperatura prima. Que esa temperatura prima, ojo, va a estar entre ¿qué? Va a ser mayor a T2, va a ser mayor a T2 y menor a T1. ¿Por qué? Porque no puede ser mayor a la temperatura interna, porque es la máxima donde está saliendo, y no puede ser menor a la temperatura de fuera, porque es hasta el punto mínimo donde llega, ¿no ve? Entonces va a estar entre este intervalo, ¿está bien? Va a estar entre este intervalo. Ahora, lo que el ejercicio me dice que este T' que yo estoy llamándolo, este T' que yo le he llamado, tiene que ser igual a ¿qué? Me dice a la media aritmética de T1 y T2. ¿Cómo es la media aritmética? Simplemente sumar T1 más T2 y luego dividirlo, ¿no? Para sacar la media, ¿no? Entonces, esa es la entonces, para que yo tenga esa temperatura, ¿a cuánta distancia del centro debería medir, ¿no? O a qué distancia del centro va a estar esa temperatura. Eso es lo que me pide ya en este inciso. ¿Está bien? Entonces aquí lo vamos a llamar otra vez, si ustedes gustan, un radio Z, ¿no? Un Z a veces de trabajo, entonces tenemos un radio Z igual. Desde aquí una distancia. A ver. En este caso me pide ya esta distancia, ¿no? Este X lo llamamos, ¿ya? Entonces, esto que es X, ¿sabes? ¿Ya? Esa distancia X, donde la temperatura va a ser T'. ¿Está bien? Es lo que pide el problemita, la distancia del centro hasta esa circunferencia, lo llamaremos, donde la temperatura va a ser esta, T1 más T2 medios. Y obviamente si ustedes hacen bueno, analizando lógicamente, va a estar sí o sí entre T2 y T1, ¿no ve? Entonces va a estar esa media aritmética. Bien, entonces podemos hacer por dos métodos. Uno es deduciendo, o si no, ya basándonos en lo que ya tenemos, ¿no? En este caso, ya tenemos este dato, ¿no? La transferencia de calor en la transferencia de calor en un cilindro hueco, que en este caso cumple para nuestro caso, porque sí, sí, es un cilindro hueco. Entonces voy a anotar lo que hemos hallado, en este caso hemos hallado, ¿ya? Voy a anotar, en este caso H es igual a 2 pi por L dividido por K más, por T1, no, T2, creo que no, sí, T1, menos T2 sobre el logaritmo natural de R mayúscula sobre. Bien, ya. Entonces, mediante esta ecuación, pero esta ecuación ojo, está deducido para este caso específicamente, ¿ya? Por eso este tiene T1, T2, y de paso yo lo he rotado, no le he incluido el ángulo, los radios, ¿ya? Entonces, para que sea más conveniente, lo voy a hacer de esta manera, ¿ya? Vamos a reescribirlo un poquito. Los constantes no van a variar. Lo que sí va a variar es esto. T1, ¿qué significaba aquí? Aquí manejaremos, ¿ya? Pues rápidamente. T1 era la temperatura inicial, ¿no ve? Y T2, ¿qué significa? La temperatura final. Eso lo cambiaremos aquí ya para hacerlo más fácil la compresión. T1 es la temperatura inicial, ¿no ve? Y T2 la temperatura final. Logaritmo natural de los radios. Aquí un
poquito trabajaremos para que no se nos complique. R mayúscula, ¿qué es para nosotros? Bueno, este significa el radio final, ya Z final es el radio final, ¿no? En este caso va a ser radio final y R minúscula es radio inicial, ¿no? Lo manejaremos de esa manera para que sea más entendible, ¿ya? Tenemos eso, ¿no? Radio final, radio inicial. Bueno, aquí yo le llamo Z, pero es radio, ¿no? Es el radio, ¿no? Estamos midiendo un radio. Entonces, Z inicial o radio inicial es R minúscula y Z final o radio final es R mayúscula. Entonces, estoy magnificando. Y yo les aconsejo trabajar con esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación para sus pues, otros problemas que pueden tener. No con T1, porque a veces T1 no sé si es por dentro o por fuera. Mejor es cuando manejamos con inicial y final, ¿no? Inicial y final. Bien, entonces vamos a trabajar con esta expresión de esta de aquí, porque está más fácil analizarle esta. Esta, ¿ven? Bien, entonces, a ver, ¿cómo planteamos nuestro problemita ahora? Vamos a plantear de la siguiente manera. Ya. A ver, viendo otra vez nuestra esfera, otra vez dibujaré para no saturar la otra imagen. A ver, haré una esferita buena. ¿Cómo lo vuelve? No me queda. Ya. Ya tenemos esto. Tenemos esto, ¿no? Ya, entonces, como ya espero que se haya entendido lo que les he explicado. Entonces aquí tenemos un T1 cuando R es R minúscula, ¿no? R minúscula. Sí, ¿está bien? Y cuando vamos a estar por fuera, pues con respecto a que se entienda, cuando tenemos un radio N mayúscula va a ser para una temperatura T2. ¿Sí? Ahora lo que a mí me interesa es esto, hallar una distancia que yo lo estoy llamando X, donde a lo largo de toda esta circunferencia que tengas de radio X, la temperatura va a ser T1 más T2 medios, que esto yo le he llamado T prima, ¿no? T prima le he llamado. Bien, voy a usar esta ecuación, la ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Esta ecuación que me dice para un cilindro, lo voy a volver a escribir. Tenemos que va a ser esto, el flujo de transferencia de calor. ¿Bueno? Tenemos eso. Ahora sí. Entonces voy a hacer en dos partes, ¿ya? La ecuación 1 va a ser igual a qué, o la parte 1 llamaremos 1 va a ser cuando voy a partir del centro hasta llegar a este donde me interesa este cascarón, pues este cascaroncito, ¿sí? Ese va a ser mi 1. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? H desde el centro hasta X, lo llamaremos, ¿sí? Hasta X. Está bien, desde el centro, que este es mi centro, hasta que valga X, es igual. Esto es constante, esta parte no va a variar, va a ser 2 pi por L por K por temperatura inicial. ¿Qué temperatura inicial tenemos? Cuando estamos por el centro y avanzamos hasta donde llegamos el cascarón, la temperatura es T1. ¿Está bien? T1. Menos temperatura final. Cuando yo voy a llegar a esta distancia X, ¿cuál va a ser mi temperatura? Va a ser T prima, ¿no ve? Lo voy a manejar como T prima por el momento, ¿está bien? T. Bueno, manejaremos simplemente sino con su expresión aritmética larga para no complicarnos más. Entonces, cuando voy a estar cuando voy a llegar a este X, va a ser este tipo cascarón, ¿no? Donde va a estar la temperatura T prima, que la temperatura T prima es T1 más T2 sobre 2, dividido entre el logaritmo natural del radio final. ¿Cuál es mi radio final cuando llega hasta esta temperatura prima? Va a ser X, ¿no? X dividido entre radio inicial. Radio inicial, cuando comenzamos va a ser este radio, ¿no? Cuando tocamos el casquerón, ¿no? Obviamente la parte vacía no me interesa cuando comienza el horno comienza aquí, en ED minúscula. Bien, tenemos eso. Esto le llamaremos ecuación 1.
Ahora vámonos con la segunda parte, que es cuando yo voy desde donde estoy mi temperatura a T' hasta que voy hacia afuera, T2. ¿Está bien? Este flujo de calor va a ser cuando yo estoy en X hasta que voy a ir hasta radio R mayúscula. ¿Sí? Cuando voy a estar en el exterior del horno. ¿Sí? Cuando valga el radio R mayúscula. Y hacemos lo mismo. Esto es igual a 2 pi L por R, perdón, R por K. Esta parte como es constante no varía, ¿no? Porque es una propiedad del horno. Por temperatura iniciales, ¿no? Ojo, temperatura inicial. ¿Qué temperatura inicial tenemos? Cuando va a valer T', ¿no ven? Porque de T' hacia afuera estoy partiendo. Entonces, T'. Entonces va a ser T1 más T2 medios. T1 más T2 medios. Menos temperatura final, ¿no ven? Aquí es digo, temperatura final. ¿Qué temperatura final voy a tener al final cuando salga del cascarón? O del horno, perdón, va a ser la temperatura T2, ¿no ven? La temperatura T2. Dividido entre el logaritmo del radio final. ¿Cuál es el radio final en la segunda parte? Va a ser el radio R mayúscula, ¿no? Cuando voy a estar por fuera, va a valer el radio R mayúscula. Y el radio inicial va a ser esa X, ¿no? Ese radio X que estoy llamándolo yo. Y va a ser radio final es R mayúscula y radio inicial es X. Y esto va a ser mi ecuación 2. Bien, tengo dos ecuaciones, ¿no? Donde aquí me relacionan todas mis variables y aquí está lo que me interesa, ¿no? Aquí está X y aquí está X. Ahora, ¿qué propiedad se aplica aquí? Miren, como la anterior vez cuando hemos manejado, cuando es en serie, paralelo, ¿no? Cuando hay placas, transferencia de calor, aquí es algo similar, miren. La transferencia de calor es constante, les he dicho, ¿no ve? Entonces, desde que voy hasta este punto, hasta que voy hacia afuera, la transferencia de calor es constante. Por lo tanto, la transferencia de calor de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, que esto yo, lo que yo he hallado, es la misma, si no varía. No aumenta ni tampoco disminuye, es la misma. Por lo tanto, esta transferencia de calor es la misma que esta, ¿sí? Como pertenece al mismo material, es la misma. Bien, entonces ya se va a cortar la reunión, entonces vuelvan a conectar, ¿está bien? Para acabar el problema. Voy a cortarlo y vuelvan a conectar.